Quizá una de las invenciones más antiguas, extravagantes y francamente extraordinarias del hombre haya sido la cocina. Ese arte efímero que suele invertir más tiempo en la preparación de la obra que en desaparecerla. De ahí que uno no se explique ese celo rayando en la avaricia, que profesan una buena parte de los que tienen el don de la sazón con respecto a sus recetas, aunque hay quienes patentarían los secretos de la palanca y la rueda si pudieran. A María Angula, el matrimonio le llegó poco después que los negocios de su padre sufrieran un revés y hubo necesidad de acelerar una alianza de familias para sacar la economía adelante. Para sorpresa de María Angula, el hombre no era feo, ni viejo, ni aburrido, y tenía un particular sentido del disfrute de la vida que nunca había encontrado en su árbol genealógico. Las primeras semanas en su nuevo hogar fue dejarse agasajar por sabores, paisajes y sonidos nuevos. Sus problemas empezaron el día en que su marido le pidió le preparara un pozole como los que solo había en su tierra, y como María Angula pensó que se casaría con un viejo enfermo, panzón, feo y aburrido, nunca tuvo interés por aprender a cocinar. Se hizo la enferma para ganar tiempo mientras averiguaba quién por esos lares sabía preparar un pozole como en su tierra. Y es que como había sido entregada bajo el altar con fama de gran cocinera, pensando que siempre iba a tener quien le preparara la comida, no podía salir con que ahora no sabía. Siempre haciéndose la experta culinaria, María Angula fue a entrevistarse con Felipa. Fue con el pretexto de buscar una variante en la receta. Viendo que la señora nada sabía del tema, Felipa le fue explicando paso por paso cómo debía cocer el maíz con agua con cal, enfriarlo y volverlo a cocer sin sal hasta que reventara el grano, mientras ella anotaba todo en una libreta haciéndosela disimulada. Cuando la mujer terminó de darle los pormenores, María Angula, en lugar de darle las gracias, cerró su libreta con mucha autosuficiencia diciendo que si así se hacía el pozole, ya lo sabía hacer, y se fue. Eso se saca uno por buena persona, pensó Felipa, pero no dijo nada y lo dejó pasar. Al día siguiente, muy nerviosa, María Angula sirvió el pozole a su marido, temerosa de que no le hubiera quedado bien. Sin embargo, las buenas instrucciones de Felipa y un insospechado sazón natural que nunca había tenido ocasión de descubrirse, hicieron las delicias de su esposo. Hasta hicieron que repitió su plato, haciéndole prometer que pronto le prepararía otro manjar de su tierra. Nada más la vio llegar, Felipa supo lo que venía y se juró en silencio que no la iba a ayudar. De nada le sirvió recordar los desplantes de la muchacha y hacerse la ofendida, pues María Angula, muy mustia, le traía flores y le hablaba otra vez suavecito, pidiéndole que le ayudara a recordar cómo se hacían las carnitas. Así es que Felipa dejó de hacerse la remolona, pensando que la actitud de la señora había cambiado, y otra vez con generosa paciencia le fue diciendo cómo debía cortar la carne, con qué hierbas debía ponerla a cocer y hasta qué punto debía esperar se separara la grasa para agregarle la manteca. Mientras María Angula anotaba en su libreta hasta el más mínimo detalle, con gesto de que le estuvieran descubriendo el hilo negro, y así como la vez anterior, una vez que obtuvo lo que necesitaba, se fue muy oronga para su casa repitiendo que si así se hacían las carnitas, ella ya las sabía hacer. Así habrán pasado 3 meses. Cada vez que María Angula tenía un éxito culinario y necesitaba de otra receta, iba con mimos y regalos en busca de Felipa, que por más que se repetía no volverla a ayudar, siempre terminaba explicándole
tan solo para escucharla partir con lo mismo. Si así se hace esto, ya lo sé hacer. Si así se hace esto otro, yo también ya sabía. No obstante, un buen día apareció rogándole que le dijera cómo se preparaba la pancita. Y Felipa, harta de tanta majadería, encontró un pretexto para gastarle una broma, que le dejara muy claro que nunca más la iba a ayudar. Le dijo que para preparar la pancita, debía ir al cementerio, esperar a que sepultaran al último muerto del día, desenterrarlo al sereno y con un cuchillo bien afilado, sacarle las tripas y luego ponerlas a cocer con cebolla y chile guajillo. María Angula no daba muestra de sorpresa y anotaba en su libreta lo que le dictaba, y al acabar como siempre, se fue diciendo que si así se hacía la pancita, también así lo sabía hacer. Pero Felipa no le dijo nada. A buen entendedor, pocas palabras. Pensó sin imaginarse que aquella creía que efectivamente así era la receta. Si algún gusto la había tomado a la cocina, esa noche lo perdió viendo a su marido lamer el plato, sin poner ni una objeción y pidiéndole para la próxima una sopa de huesitos. Por la noche, mientras trataba de arrancarse de la mente las imágenes de las últimas horas y conciliar el sueño, creyó escuchar una voz en los crujidos digestivos de su marido, que dormía a pierna suelta. «Devuélveme mis tripas», parecía repetir incesablemente el ronroneo. Trató de pensar en otra cosa, pero a cada crujido la voz se hacía más clara. Le movió el codo a su esposo para que cambiara de posición, como hacía cuando quería que dejara de roncar, pero aún así, la voz seguía diciendo su lamento. «Devuélveme mis tripas». Fue entonces cuando creyó ver una sombra que le invadía, mostrando al fantasma del difunto, exigiendo lo que se le había quitado. A pesar de que la buscaron después de esa noche, jamás se volvió a saber de María Angula. Unos dicen que el fantasma se la llevó a otro mundo para castigarla por haberle sacado las tripas. Lo único cierto es que su esposo, añorando los secretos culinarios que María Angula se había llevado, encontró la libreta donde ella anotaba las recetas. Al descubrir lo que había sido su cena de despedida, optó por volverse vegetariano y dicen que hasta bajó de peso.